7 de la mañana, 28 minutos. Mucha atención. Este jueves al mediodía, el presidente de la República, Lenín Moreno, conjuntamente con el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, prevén ofrecer una declaración de prensa en la que determinarán, por un lado, el futuro de la Contraloría del Estado y, por otro, la situación de su máxima autoridad, Pablo Celi, quien ejerce funciones como Contralor subrogante. Que en lo medular, lo que significa es que no estamos buscando un cambio de Contralor ni queremos mantener un Contralor. Lo que estamos buscando es una reorganización y reforma institucional en la cual eventualmente se establecerá cuál es el destino, la suerte o el camino del Contralor subrogante en este momento. El Tribunal de Cuentas ha sido materia de bastante estudio al interior del Consejo en unión o en referencia al proyecto que presentó el Contralor subrogante en su momento. Si tú quieres que en algo anticipe mi criterio, sí, puedo decir que es parte de la reorganización. Es que la subrogación del Contralor, si bien es cierto, es legal. De acuerdo con la Ley Orgánica de Contraloría, implica que el Contralor subrogante continuará en su cargo, reemplazando en funciones al titular hasta que se designe el titular. El Consejo de Participación lo que dice es: tiempo de la subrogación no existe, no está en la ley. ¿Hasta cuándo debe continuar la subrogación? Hasta que el Consejo designe al titular. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Este es un tema de gran expectativa en esta jornada. Nuestro invitado en esta mañana, Luis Hernández, consejero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Coronel o general? Muy buenos días. Hay un acuerdo para que se me promocione a general y está en esos pasos. Brevemente para pasar revista a ese tema. ¿Cuándo se originó la demanda que usted interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por qué razón? Yo fui sacado del ejército del 2001. Nunca me dieron las razones y eso afecta al debido proceso. Era la primera antigüedad. Pero han pasado muchos años. A estas alturas usted sabrá quién es y por qué. Nunca. Claro, lo demás de especulaciones, obviamente tengo ciertas certezas, pero nunca esté en un documento, entonces no puedo. Pero claro, no había razones, es por eso que no me las dijeron. Era un voto secreto y obviamente Usted fue castigado, en otras palabras. Yo creo que fueron pasiones, no fue una. Lo que sí sé es que de los 14 generales que tenían que calificarme, 5 no me calificaron, porque ahí no gana la mayoría, gana la minoría. Entonces 5 se pusieron de acuerdo. ¿Cómo es eso de que gana la minoría? Claro, porque para se necesita unanimidad. En esa época se necesitaba no tener más del 20% de los votos en contra. Yo tuve más de ese 20%. Ya. O sea, de los 14, 9 dijeron sí a mi ascenso y 5 dijeron no. Entonces, obviamente, eso desató una lucha legal. Yo lo hice por honor, tenían que decirme de qué me acusaban para yo defenderme. Entonces, los tribunales en el Ecuador no me dieron atención. Entonces, pasé a Washington y después de 10 años de haber presentado mi demanda, lo admitió la comisión en el 2014. Del 2014 hasta esta fecha, veníamos con el gobierno realmente discutiendo la posibilidad de una solución amistosa, que es mucho mejor. Haciendo los cálculos que hizo el mismo Ministerio de Defensa, en el caso de que mi caso hubiera pasado a la Corte, le hubiera significado al Estado ecuatoriano sobre $1 millón en indemnizaciones a mi persona, en reparaciones, en sueldos no recibidos. Y yo en ningún momento pedí eso. Esa no fue mi lucha. Mi lucha fue que me reconozcan mis derechos, que me reconozcan que atropellaron el debido proceso y que me promocionen a general, que es lo que realmente yo luché, trabajé, hice mi carrera para eso, y los hechos demostraron que cuando yo llegué para ser calificado era la primera antigüedad y nunca había tenido una sola sanción en mi carrera, y ahora se ha hecho justicia. Y eso es lo que ha logrado, de manera que nuestro invitado en esta mañana, el general Luis Hernández. ¿Qué va a pasar con la Contraloría? Entendemos por el reportaje previo que el principal enfoque no está en quién debe ser Contralor en este momento, sino en qué clase de Contraloría debe existir. Sí, hay una propuesta que es muy interesante. Hay que considerar que
no solamente reemplazando cabezas se puede solucionar este gran problema de la lucha contra la corrupción. Necesitamos también ver los instrumentos, los mecanismos y las estructuras que permiten que esa cabeza o las varias cabezas luchen en forma acertada y con resultados contra la corrupción. Y el Tribunal de Cuentas realmente creemos que es lo mejor. En primer lugar, es un organismo colegiado, más difícil de corromperle, más difícil de que le sometan a presión, más difícil que se crucen los favores que son comunes y que una sola persona es más susceptible. Lo vemos como en 10 años una sola persona ocultó informes. Pero eso, disculpe, también tiene que ver con el mecanismo de designación de los miembros de ese tribunal. Claro, por supuesto, pero al mismo tiempo... ¿Cuál será el origen? El origen sería muy parecido al que, por ejemplo, tuvo el Consejo. Podría ser la Asamblea la que reciba ternas de la Presidencia, podría ser ternas también o sea, combinadas, ¿no? Ternas de la sociedad. Eso entraría en el debate, ¿no? Entraría en el debate para tratar de que sea lo más representativo, pero también que sea lo más independiente. Para dar solamente un ejemplo, en Europa el Tribunal de Cuentas existe en todos los países, o en casi todos. Un país que sería en definitivo un nuevo país, como es la Comunidad Europea, tiene dineros comunes que se asignan a una cuenta. Ellos tienen Tribunal de Cuentas. Es de tan alto nivel que, por ejemplo, en Francia, ciertos momentos del Tribunal de Cuentas estuvo integrado por expresidentes, como Chiriat, como Hollande. Eso demuestra el nivel que debe tener las personas o los organismos que manejan y auditan los dineros públicos. Ayer estuvo aquí, o anteayer, perdón, si no me equivoco, Alfredo Corral Borrero, ex contralor. Y él señalaba que ya existió un Tribunal de Cuentas en el Ecuador y que no dio resultado. ¿Ustedes han evaluado históricamente esta iniciativa? Los tiempos van cambiando, las sociedades van cambiando, los instrumentos de control van cambiando. Obviamente eso fue antes, me parece que exista la Contraloría con asesoría de los Estados Unidos, porque me parece que cuando vino una misión en la época de Isidro Ayora se hizo la Contraloría unipersonal. Entonces yo estimo que son otros momentos. Ahora la sociedad ha cambiado muchísimo y vemos como en otros países ha dado resultados, pero nosotros ya vemos por sentido común que un organismo colegiado es mucho más difícil que pueda ser sometido a presiones y no depende de una sola persona. Inclusive creo que un organismo colegiado facilitaría un debido proceso, porque puede pasar por salas una persona que es imputada, glosada, y ya no es solamente una persona, sino son varias personas que van a hacer en este caso la auditoría y justicia. Vamos concluyendo. Entonces la decisión de quién será el contralor dependerá de alguna manera de este otro debate, del debate de si se lleva adelante un proceso de reforma constitucional que derive, por supuesto, en un nuevo modelo de Contraloría. Pero ¿por qué el presidente de la República y el Consejo deben anunciar esto de manera conjunta? Sí, la idea está muy avanzada, porque nosotros como Consejo tenemos, cumpliendo con el mandato, que realmente presentar una normativa que permita que se mejore la lucha contra la corrupción. Y esa normativa ahora se particulariza con la Contraloría y creemos que el Tribunal de Cuentas es una respuesta a eso. Pero el Tribunal de Cuentas determinará que haya una reforma constitucional que no puede hacerse sino a través de una consulta. ¿Y quién convoca la consulta? La Presidencia. Entonces, al nosotros tener ya la normativa que ya ha sido analizada, que lo vamos a conversar con el señor presidente, entonces ya vendría todo parte de un solo conjunto y la declaración obviamente sería de las dos funciones del Estado. ¿Y esto será lo que hoy se anuncia? Es muy posible que eso se anuncie el día de hoy después de una reunión de trabajo entre estas dos funciones. De manera que la suerte del actual Contralor será resultado más bien de este acuerdo para la reforma. Sí, o sea, indudablemente, si es que ya avanza la reforma, el Contralor se quedará, es un escenario hasta que realmente ya existe este Tribunal de Cuentas. Gracias por estar esta mañana aquí, Luis Hernández, el general Luis Hernández, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Mañana, 6:55, de nuevo en Primera Impresión. Muy buenos días.